¿Qué tal? Muy buenas tardes. Antes de iniciar el ejercicio, los invito nuevamente a suscribirse al canal Daniel Flores MX en YouTube. Si le pueden dar tanto suscribir, like a los videos y activar la campanita de notificaciones, se los agradecería mucho para que el canal pueda llegar a más personas. Y lo siguiente también es que hay una cuenta en Instagram que se llama danielflores.mx con un guión bajo al inicio y al final. También hay una página de internet que es danielflores.mx por si quieren revisar ahí algunos de los proyectos que hemos realizado durante la última década. Bueno, se los agradecería muchísimo que lo puedan dar seguir. Vamos al ejercicio de hoy. Pensemos que ya tenemos nuestras plantas. Aquí vamos a ver algunos comandos que quizá no hayamos visto. Inicialmente les recomiendo que aquí voy anotando los comandos que vamos a revisar. Por ejemplo, hay un comando que se llama overkill. Este comando nos sirve para eliminar líneas encimadas, ¿no? Nosotros corremos overkill, podemos seleccionar nuestro dibujo, darle enter, nos aparece una ventana de diálogo. No vamos a mover nada, le vamos a dar OK y nos dice cuántas líneas tenemos traslapadas. En este caso yo lo había hecho previamente, pero bueno, aquí nos dice en la parte inferior que hay 9 objetos traslapados, ¿no? Si desplegamos la barra que está en la parte inferior, ahí nos dice todas estas, o sea, todo lo que ha ido haciendo, ¿no? El historial, ¿no? Bueno, otro tema, otro comando que podemos utilizar es el comando de purge o purgar. Este comando también es bastante útil porque a veces tenemos, aquí ya no hay nada que purgar, ya lo acaba de hacer, pero generalmente nos va a preguntar si queremos purgar capas o bloques que ya utilicemos, etcétera, ¿no? En este caso es como una forma de limpiar el dibujo y ya que a partir de ahora, como les comentaba, estas plantas que estamos viendo en este momento, las vamos a utilizar como una referencia externa. Bueno, de cualquier modo, si nosotros cambiamos una referencia externa, se va a actualizar en el otro dibujo. Entonces, bueno, aquí tenemos un dibujo muy compacto en capas. Tenemos ejes, cotas, muros, el hatch de los muros, la escalera, cancelería, carpintería, mobiliario y simbología. Bueno, menciono estas capas porque eso va a ser importante. Yo voy a salvar este dibujo y en este caso este dibujo se va a llamar como tal, se llama plantas, ¿no? Es únicamente las plantas y es únicamente este proyecto. Aquí recomiendo que todos los archivos que tengamos para hacer una referencia externa siempre tienen que estar en la misma carpeta. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en este caso, este archivo de plantas lo voy a tener aquí en una carpeta que yo le puse aquí entrega final DWG, ¿no? Pensando ya en nuestra entrega final. Bueno, aquí, por ejemplo, este es el archivo que estamos trabajando en este momento, el que está abierto, el que dice plantas, ¿no? Lo voy a guardar, control S, y lo vamos a cerrar, ¿sale? También voy a cerrar este, que era un archivo que estamos ahí de prueba. Bueno, voy a hacer un nuevo dibujo. Pueden ocupar el template que ya han estado, que vimos en la sesión pasada, con donde ya tiene como algunas capas ya precargadas y tiene ya bloques dinámicos, bloques anotativos, así lo van construyendo, ¿no? Entonces pueden ya abrir de inicio el template o abrir un dibujo nuevo, ¿no? Yo recomiendo que ya empecemos a utilizar templates para que nos vayamos acostumbrando a tener un template personal y que a partir de ese desarrollemos el resto de los trabajos. Yo en este caso voy a abrir un archivo nuevo que no tiene ninguna configuración para mostrar lo siguiente. Aquí en este caso, este archivo yo lo voy a guardar como fachadas, ¿no? Aquí lo voy a eliminar y este lo voy a poner aquí que va a ser mi archivo únicamente de fachadas. ¿Les parece bien? Lo voy a poner guardar. Entonces, este archivo solo va a tener las fachadas. Más adelante puede tener también los cortes, ¿no? Pero lo que quiero explicar inicialmente es cómo podríamos dibujar los alzados utilizando referencias externas.
Entonces, otro tema importante que vamos a ver serían precisamente las XREF o referencias externas. Muy bien. Entonces, ¿qué es una referencia externa? Pues una referencia externa básicamente es algo que no está en el dibujo, que es, puede ser, pueden ser varios temas. Si nosotros el comando es xref, referencia externa, nos abre una ventana de diálogo y aquí tenemos varias opciones. Por ejemplo, aquí tenemos, sobre todo en la parte superior izquierda, si le damos clic, nos aparecen varias opciones. Por ejemplo, attach. Una referencia externa siempre nos va a pedir que sea un attach, es decir, como un archivo que no pertenece al documento, pero lo va a traer de otro lado. Tenemos varias opciones de referencias externas, o sea, varias extensiones. Por ejemplo, DWG, que es si fuera un dibujo. ¿Para qué se ocupan las referencias externas? Por ejemplo, yo me acuerdo hace muchos años estábamos trabajando un proyecto en una desarrolladora de estas enormes en México y justo cuando egresé de la carrera y entonces no te pasan el dibujo de todo pues de todo el desarrollo, sería como muy pesado. Lo que hacen es generar una serie de referencias externas, entonces te pasan como un bloque de planos o un bloque de archivos de AutoCAD más bien, y entonces ese plano de conjunto está compuesto por muchas referencias externas. Entonces, bueno, vamos a ver esta que fue la primera, Attach DWG. Entonces nos aparece aquí una ventana que nos dice cuál es el archivo que queremos poner como adjunto, ¿no? Como un attachment. Entonces le voy a poner que es el de plantas, que es el que ya habíamos visto al inicio del video. Entonces le damos aquí a abrir. Nos pone aquí, nos pregunta, ¿no? Que en dónde queremos ponerlo, qué escala. Yo lo voy a poner aquí. Ustedes pueden ponerle, o sea, nos da la opción de poner X, Y y Z. Yo le pongo siempre escala uniforme y le voy a dar aquí un punto de especifica en la, si le damos aquí especifica en la pantalla, es como cuando nosotros ponemos pues, una imagen y le damos un punto inicial y un punto final para definir el tamaño. De todos modos, después lo podemos escalar. Si le quitamos esto, lo pone como una escala 1 que interpreta y de todos modos hay que escalarlo, ¿no? Entonces realmente tampoco hay tanto... aquí trae un factor que es 39.37, no sé si eso tenga que ver con que cuando lo insertamos, bueno, hace un rato que lo inserté, salía como muy grande la referencia externa. De todos modos no importa porque la vamos a escalar, ¿no? Entonces, bueno, hay un factor, pues quizá habría que ponerle 1, ahí trae un factor por default que es ese. Yo lo voy a poner aquí en la escala, nada más especificar en la pantalla. Y le voy a dar OK. ¿No? También nos permite aquí los detalles, nos dice la ruta de dónde va a traer el archivo. Entonces ya le voy a dar OK y lo que me va a hacer es como pedir que dé un primer punto, dé un segundo punto o indique el factor de escala, ¿no? Entonces si damos doble clic nuevamente, aquí como ya lo adjunté, ya nos aparece aquí las plantas, ¿no? Pero si quisiéramos quitarlo, le puedo dar detach, que es como desadjuntar, ¿no? No sé cómo sería, como detach. Si attach es adjunto, pues como quitar los archivos adjuntos, ¿no? Entonces, bueno, aquí sería attach DWG. Nuevamente le voy a dar, aquí le voy a poner que la escala escala uniforme y le voy a poner que sea 1. No importa que sea más grande la escala que va a poner porque después la voy a escalar, pero mejor voy a mantenerlo así, le voy a poner OK. Nada nos pide que demos un punto de inserción y como no vemos realmente cuál es aquí en este cuadro, ya nos dice que aquí está aquí adjunto el archivo de las plantas, pero en el archivo de WG no sabemos dónde está. Entonces nada más hay que darle doble clic con el scroll y de esa manera ya va a ser el zoom del dibujo, ¿no?
Yo recomiendo que una vez que ya esté inserto la referencia externa, lo escalemos. Entonces seleccionamos y va a seleccionar todo. Si se dan cuenta, si selecciono esto, selecciona todas las, o sea, es un conjunto, todo lo que hay en el archivo de plantas, en este caso, es un conjunto. Entonces, lo que yo recomiendo es hacer una escala. Entonces voy aquí a hacer una escala, punto inicial, referencia, enter, punto inicial, punto final y le doy la escala, que en este caso sé que eso mide de acuerdo a la cota 11.20. Nuevamente doble clic con el scroll y entonces bueno, ahora sí voy a tomar una distancia de i, punto inicial, punto final y con eso verifico que la distancia ya sea la adecuada, ¿no? Ahí está 11.20 y 11.20, ¿sale? Bueno, entonces ya insertamos nuestra referencia externa y bueno, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en el tema de los layers? Nosotros voy a mover tantito esta ventana a la otra pantalla para que podamos irlo viendo de manera más adecuada. Si yo le doy aquí LA, no teníamos layers más que layer 0 porque era un archivo nuevo. Pero si se dan cuenta, cuando yo traigo las referencias externas, me pone ya todos estos layers, pero los cataloga en un grupo de layers de referencias externas de layers usados y los pone como en un gris más oscuro, ¿no? Que son los que ya habíamos visto. De hecho me dice acá que al principio le pone un prefijo que es plantas porque es el nombre del archivo de donde las estoy trayendo, ¿no? Y entonces también le pone pues, todos los layers que traía nuestro archivo original de plantas, ¿sale? Muy importante, con todas las propiedades que tenían originalmente, es decir, los colores, etcétera. Bueno, aquí yo me detendría un poco y más bien pensaría cómo quiero darle las calidades de línea a mis alzados o a mis fachadas. Ya hemos visto, de hecho voy a hacer aquí una nota, digamos hablando de fachadas o alzados, la pregunta es cómo le voy a dar las calidades de línea. Y ya hemos visto varias opciones, ¿no? La opción A o la opción 1 podría ser a través de las capas, generar capas y asignarle calidades de línea, etcétera, ¿no? 2, a través de las propiedades. Por ejemplo, PR, ¿no? Properties. Y a través de 3 estilos de impresión. Entonces, de esa manera nosotros tenemos todas estas formas, digamos, de aquí, por ejemplo, si fuera monocromático, ya sabemos cómo, habría que revisar el video, pero ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Entonces, tenemos varias opciones. Yo lo que voy a hacer es poner en una sola capa la capa de fachadas y en esa misma capa voy a ir poniendo las diferentes lo voy a hacer con esta, la de estilos de impresión, que es básicamente en base a definir colores y a esos colores asignarles propiedades. Como puede ser peso de línea, tipo de línea, etcétera, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer una nueva capa en mi caso y le voy a poner aquí que va a ser fachadas o alzados, ¿no? Voy a dejar fachadas. Voy a activar esta capa y lo voy a dejar ahí en color blanco para que se vea adecuadamente qué es lo que estoy dibujando. Bueno, aquí también funcionan los comandos de lay on y lay off. Por ejemplo, lay off, que es, por ejemplo, aquí vamos a poner esto. Sería recapitular con lay on, que es layers on, y lay off, que son apagar layers, ¿no? Entonces yo podría darle aquí lay off, por ejemplo, y puedo apagar
los ejes, las cotas, la simbología, etcétera, ¿no? Voy apagando esto para que sea más fácil para mí interpretar el dibujo, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que ya voy a empezar a trabajar aquí mis fachadas, ya tengo activa mi capa de fachadas, voy a hacer una polilínea y voy a trazar a partir de este punto que es el muro, voy a pasar una línea hacia abajo. Si no quieren esa parte pueden ocupar, o sea, si no quieren estar trazando como, por ejemplo, una línea que baje aquí, luego otra línea que sea aquí el final, por ejemplo, y ahí tendríamos que ir a la línea de tierra, ¿no? Si no quieren estar haciendo estas partes, hay una línea que se llama Ray, y Ray es una línea infinita, nada más hay que darle un punto inicial, la dirección, y ya es una línea infinita. Nada más tenemos que llegar con trim y cortarla. ¿Sale? Ese comando se llama Ray. Lo voy a poner aquí igual a línea infinita, ¿no? Bueno, yo la verdad no lo ocupo tanto, soy más como de ir, bueno, ya realmente tampoco tanto esto en los cortes y los alzados, pues ya no los hago realmente en AutoCAD, pero bueno. Trim, damos aquí, cortamos esta parte, ya tenemos aquí definido las, como la parte inicial, la parte final de la fachada. Aquí tenemos un volumen, por ejemplo, y aquí ya podemos ir viendo la altura, ¿no? Por ejemplo, aquí me voy a apoyar de otro dibujo donde ya tenía previamente para ir viendo lo de las alturas, que la verdad ya no lo recuerdo. Entonces los voy a ir tomando de acá. Aquí este tenía 3.30. Voy a ir cerrando las medidas. Entonces, por ejemplo, aquí sería offset. Podríamos hacer vamos a darle 3 metros. Para hacer el primer cubo, podemos hacer trim. Luego tendríamos un pedazo de muro y luego el acceso, ¿no? Entonces sería aquí, lo podemos hacer tanto por copia, por ejemplo, punto inicial, punto final, tal. Luego aquí teníamos, se vería como un pedacito de muro. Vamos a hacer la puerta primero para no confundirnos. La puerta pues puede tener ahí, quizás quieren 210 y más el fijo, ¿no? Como si una puerta de acceso seguramente tendrá ahí como un fijo. Vamos a marcar ahí. Y luego tendríamos, en este caso tenemos un elemento que es un elemento vertical, que es como una especie de arco. Este lo vamos a dejar ahí porque no sabemos la altura, y todo lo demás simplemente acá habría que poner un acceso, que es para el tema del cuarto de servicio, ¿no? Y aquí igual, en este caso, bueno, el arco está tapando al muro que sería este pedazo de aquí, ¿no? Entonces, bueno, realmente ya tenemos ahí prácticamente el tema de la fachada. Si quisiéramos, por ejemplo, que solo viéramos la planta baja, podremos seleccionar aquí la referencia externa y tenemos unas opciones allá arriba donde dice, por ejemplo, Create Clipping Boundary. Todo lo que sea clipping en todos los programas, incluso por ejemplo Photoshop, Illustrator, sobre todo en Illustrator, hay una función que se llama Clipping Mask. Clipping significa que solo vamos a ver una parte de, o sea, aunque esté algo más grande o el resto del dibujo, si nosotros aplicamos un clipping, lo que va a hacer es que solo nos va a dejar ver una parte del dibujo, ¿no? Entonces podemos darle aquí Create Clipping Boundary, que es definir una frontera. Le podemos dar rectangular y podemos trazar un rectángulo como tal, y ya nada más nos permite ver eso de la referencia externa. No quiere decir que haya desaparecido el resto. Puedo mover acá mi ventana de visualización y con eso nos permite ver planta baja, planta alta, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nada más quiero ver ahí la planta baja, pues ya está, ¿no? Pensemos que ya acabé la planta baja. Vamos a ver aquí qué altura tiene. Hasta ahí va la planta baja. Aquí me faltó el hueco aquí del acceso en este dibujo.
Y luego, por ejemplo, habría que ver este volumen, por ejemplo, a qué altura está, que está aquí a 220, ¿no? Entonces, bueno, aquí en este caso, ahí habría que saber del dibujo, del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, 2.20, ahí está ese volumen, y ese volumen termina precisamente, habría que ir, ya con esto que tenemos, podemos ahora sí ampliar quizá la vista a la planta alta, y esto ya lo podría mover aquí a la siguiente planta, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí sé que este volumen, que es el que estaba viendo, que es el que estamos viendo acá, pues es precisamente este volado que estoy seleccionando. Entonces, bueno, ahí ya sabría hasta dónde llega ese volumen. Llegaría hasta acá. Y entonces ya nada más ahí tendría que hacer un trim, ¿no? Y voy eliminando las líneas que me sobran, ¿no? Ya nada más ahí de este caso tendríamos que hacer un dibujo, ahí serían 365. Entonces aquí sería un offset 3.65 y lo mismo hacemos un trim. El único que voy a conservar es el arco este que le da como la vuelta ahí al elemento. Y bueno, y ya nada más del otro lado tendríamos como este otro volumen que viene como en la parte trasera, que sería este volumen de acá, ¿no? Entonces seleccionamos aquí esta parte, bajamos aquí la línea y ya nada más tenemos que buscar la altura, ¿no? Que en este caso sería desde la línea de tierra hasta acá, serían 6.75, ¿no? Entonces hacemos un offset. Y bueno, esta es una fachada muy sencilla. Pensemos que ya tengamos como los elementos principales. Aquí esta realmente está separada. Le voy a dar. Voy a hacer que estas líneas vayan con stretch. Que vayan punto 20 hacia arriba. Porque esto es una especie como de arco, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejarlo así. Y bueno, pues básicamente ahí estaría. Aquí realmente voy a ajustar esta parte para que el dibujo me quede realmente. O sea, habría que checar ahí en las plantas realmente que coincidan estos volúmenes, pero bueno, lo voy a hacer de esta manera para hacerlo como más rápido. Bueno, pensemos que ya tengamos ahí la primera fachada, ¿no? Puedo regresar nada más para verificar esta parte del. Aquí ya nada más lo que voy a hacer es verificar 3.75 desde la parte exterior, 3.75, y habría la puerta de aquí de acceso mide, pues debe ser de .90, ¿no? 1 metro. Entonces aquí haría un offset y queda justo acá. Con razón está ahí como encimada, ¿no? Pero bueno, voy a marcar nada más aquí unas líneas para saber que estas serían precisamente accesos. Y aquí en este caso igual, ¿no? Entonces ya tenemos ahí realmente la primera fachada. Hay que hacer siempre la línea de tierra. Podemos hacer un hatch. Si quieren dibujar igual el tema del vehículo, pues también no estaría de más. Y las fachadas regularmente llevan una escala humana y una vegetación. Entonces vamos a traerlas, no desde nuestros bloques de AutoCAD. Vamos a abrir nuestros bloques. Le damos que ignore los archivos. Y bueno, vamos a buscar únicamente una escala humana y un árbol en vista lateral, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar este. Ya sabemos lo que hay que hacer cuando vamos a pasar un bloque. Seleccionamos siempre el bloque. Le damos aquí
explotar, le damos aquí overkill, que ya lo vimos hoy, para si tienen líneas encimadas no llevarnos basura. Overkill. Y aquí también voy a poner de una vez la escala humana que voy a utilizar. Entonces vamos a ir aquí a las escalas humanas. Podemos tomar algunas, como de una vez podemos tomar varias. Voy a tomar algunas más sencillas, todo, no, quizá las de abajo estén mejor. Y lo mismo, ¿no? Le damos explode, le damos overkill, y aquí en este caso por ejemplo ahí me marca que tenía 66 líneas duplicadas, ¿no? Solo en estos pedacitos. Entonces siempre es bueno hacer esto, de pasarle el comando ahí de overkill para saber si tenemos líneas duplicadas o no. Lo voy a pasar todo, ya que esté, hay que dar siempre explode, igual a estos, y ya que esté todo explotado lo paso, ya sabemos, al layer 0, y desde el layer 0 lo copiamos y ya lo podemos llevar aquí a nuestras fachadas. Se van a poner en el layer 0, que estaba apagado, ¿no? Entonces por eso no lo podíamos ver, pero bueno, ahí están. Bueno, vamos a seleccionar aquí las escalas humanas. Vamos a quedarnos únicamente con algunas, no lo voy a repetir, aquí esto lo voy a borrar, lo tenía ahí, lo pegué 2 veces. Y esto en este caso también lo voy a pasar a la parte de fachadas, ¿no? Bueno, muy bien, pues ahora sí podemos hacer bloques acá, si quisiéramos, podríamos tener como escala 1, 2, 3, 4 y árbol, ¿no? Entonces podríamos hacer un bloque. Siempre acuérdense de estar en el layer adecuado, bloque. Entonces aquí voy a poner, por ejemplo, árbol, le voy a dar pick point, selecciono aquí cualquier pick point, selecciono los objetos. Si nos hace falta, con shift podemos agregar más objetos, enter y ok. Le damos aquí cerrar y ya tenemos aquí nuestro bloque, ¿no? Este ya lo podemos borrar porque ya es un bloque que ya está hecho, ¿no? Si nosotros presionamos la tecla I de insert, nos aparece esta ventana y aquí ya tenemos los bloques, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo ya tengo más bloques de otros archivos, pero puedo buscar aquí el árbol y ya nada más lo podría poner aquí en donde le corresponde, por ejemplo, ¿no? Entonces esto pues ya lo puedo borrar. Si necesito editar el bloque, ya sabemos que es con editor de bloque, block edit, ¿no? Edit. Y de esa manera podemos ir haciendo los distintos bloques. Por ejemplo, acá puede ser, voy a poner escala humana 1, por ejemplo, pick point. Voy a seleccionar siempre en la parte de abajo, seleccionar objetos y le damos aquí ok. Nos abre el editor de bloque, le decimos que sí y listo, ¿no? Así podemos hacer los demás, ya no los voy a hacer, pero así podría ser, ¿no? Este lo podemos borrar y ya podemos aquí en el editor de bloque podemos poner escala humana en el insert para insertar el bloque. Y bueno, de esa manera ya podríamos poner aquí la escala humana. Siempre es importante tener una escala humana para tener una referencia de lo que estamos viendo en relación con la fachada. Bueno, esa sería como una primera forma. Aquí, bueno, si quieren de una vez terminamos esta parte, aquí sería bueno ya ir viendo lo de las calidades, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo definir en el dibujo desde mi estilo de impresión. Esto también lo vamos a ver todavía más adelante cuando hagamos ya el layout de impresión, que eso no lo hemos visto, eso lo veremos en el próximo video. Y aquí, por ejemplo, recordar que yo puedo definir cada una de estas, por ejemplo, cada una de estas líneas. Aquí voy a seleccionar esta,
me conviene tenerla separada porque van a tener diferentes calidades de línea, ¿no? Aquí me conviene más bien tener juntas. Por ejemplo, en esto va a ser una calidad de línea. Esto va a ser, aquí lo estoy uniendo únicamente. Este caso igual, este pedazo de la fachada pues iría con otra calidad de línea. El muro de aquí también tendría otra calidad de línea. Le voy a poner aquí punto 15, que es el muro que colinda, la colindancia. Y aquí igual, este también tendría otra calidad de línea. Entonces tendríamos como un elemento, dos elementos, tres, cuatro. Este es parte del mismo. Y el tema de los muros, ¿no? Este elemento pues es este mismo que está aquí abajo, entonces tendría la misma calidad de línea. Entonces tendríamos que definir, realmente no tenemos tantas calidades de línea, ¿no? Bueno, esa sería una manera. Ya más adelante repasamos aquí en esta parte de las calidades de línea. Pero bueno, esa sería una manera con referencias externas. Tener referencias externas y bajo estas referencias externas ir dibujando los alzados y los cortes. O sea, por ejemplo, el corte, aquí la ventaja sería que si tuviéramos un corte, por ejemplo, acá en donde dice corte X, pues podríamos bajar únicamente esta línea de visualización a un punto muy cercano del corte. Entonces ya aquí tenemos precisamente qué es lo que estamos viendo en el corte. O sea, la podemos poner literal ahí sobre el corte. Pero bueno, no sé si sea tan funcional. Tal vez si veamos un poquito más del corte nos puede ayudar a entender un poquito mejor, ¿no? Pero bueno, esa es como la funcionalidad o lo que podríamos hacer ahí con referencias externas. Bueno, ahora vamos a pasar a ver otra manera que también a veces utilizo. Otra manera que a veces, bueno, generalmente yo también utilizo para dibujar, sobre todo creo que yo estoy más familiarizado con esta. Eh, es, por ejemplo, en este caso es un dibujo de una vialidad, ¿no? Que tenemos aquí como este cruce y tiene los alzados de manera esquemática en sus cuatro alzados, ¿no? Entonces, bueno, aquí qué podríamos hacer? Podríamos, por ejemplo, tomar la planta inicial, o sea, esta que tenemos acá, y qué pasaría si yo no, o sea, si quiero como dibujar los alzados en el mismo dibujo, pues también lo puedo hacer. Por ejemplo, aquí pues quizás sea más sencillo, simplemente trazo mi línea de tierra y a partir de este pues empiezo a hacer lo mismo, ¿no? Empiezo aquí a dibujar mi banqueta y luego la calle, etcétera. No voy trazando aquí mis líneas y ya está. Pero ¿qué pasa si sobre este mismo dibujo yo quisiera dibujar los laterales, ¿no? O si fuera algo inclinado, por ejemplo. Entonces, yo puedo ocupar un comando que se llama aquí DDUCS. Eso sí sería importante. Igual lo vamos a apuntar por acá. Aquí sería como otra parte. Entonces, este comando son dos, se llama UCS y DDUCS. El UCS precisamente es el icono este que estamos viendo acá, que estoy ahí seleccionando, ese es nuestro icono UCS. Entonces, ese icono lo podemos cambiar de posición conforme nosotros lo requiramos en los tres ejes, en X, Y y Z. Pero bueno, ahorita solo vamos a verlo en dos planos. Entonces, si nosotros tecleamos DDUCS, nos va a aparecer esta ventana que significa, dice nombres de los UCS. O sea, yo puedo tener varios UCS activos. El que está por default es este World. Entonces le voy a dar OK. Le voy a dar doble clic. Aquí ya seleccioné que este fuera el DDUCS. Entonces, eso regresa mi UCS a su posición original. Yo tenía un UCS, vamos a regresarlo, si se dan cuenta yo tenía aquí la planta del lado derecho, entonces cuando yo le doy DDUCS y me voy al World, que es el original, la planta ya no está en el lado derecho, está abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque el DDUCS yo lo tenía rotado, entonces vamos a ver cómo podemos hacer eso. Entonces pensemos que yo quisiera dibujar, aquí les digo, sería como muy sencillo, yo podría dibujar aquí la línea de tierra y aquí poner pues por ejemplo aquí el edificio, luego aquí tendríamos la banqueta, las carriles, la ciclovía, etcétera, ¿no?
Y de este lado, por ejemplo, cómo lo podríamos dibujar si quisiéramos, o sea, quizás se pueda, ¿no? Pero tengo que hacerle, digamos, la línea de tierra ahora sería como en diagonal, en vertical, y tengo que ir lanzando mis líneas. Pues puede ser que no sea tan complicado, pero también podemos hacer lo siguiente, podemos darle UCS, sería el comando UCS, y luego nos pregunta aquí abajo, especifica el origen del UCS o puede ser a través de una cara, de un nombre o de un objeto. Entonces yo voy a ocupar un objeto. Entonces voy a buscar un objeto que esté alineado con esta, con este, con esta dirección. Entonces, por ejemplo, ahí ya seleccioné esa línea y lo que hace influye mucho cómo trazamos la línea. O sea, en este caso, esta línea yo la tracé como digamos de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, cuando yo le doy aquí UCS y luego le doy OB de objeto y selecciono esta línea, ahí me dice cómo lo va a acomodar. X lo va a acomodar en este sentido, ¿no? En el sentido va a acomodar X. Y Y lo va a acomodar en el sentido vertical. Entonces le voy a dar clic. Entonces ya me acomodó ahí el UCS. Entonces yo puedo ya dibujar acá, por ejemplo, igual pues aquí ya mi banqueta, tal. O sea, aquí ya cambió. Ya puedo aquí copiar, por ejemplo, esta parte. Ya puedo así. Es más, ya puedo terminar ahí pues todo el dibujo como debe ser. Y ya cambió. Entonces, si quisiera dibujar el de acá, también lo puedo hacer, ¿no? O sea, puedo volver a cambiar el UCS hacia este lado. Entonces sería UCS, Enter, objeto, Enter. Y selecciono nuevamente. Me vuelve a aparecer la previsualización, que es XY, le doy OK. Entonces ahora sí ya puedo dibujar acá, ¿no? Entonces igual, lo que hace es como, digamos, rotarlo. Por si, por ejemplo, tuviéramos, voy a regresar aquí, y los va guardando, ¿no? Lo podemos ir dando DDUCS y aquí nos dice los en el que estamos se llama unnamed, entonces lo ponemos acá, por ejemplo, orientación 1, ¿no? Entonces ya lo guarda y podemos regresar aquí desde DDUCS, podemos regresar al original o desde DDUCS podemos regresar a orientación 1, entonces ya nos cambia siempre a ese. ¿Cómo nos aseguramos que lo actualice? Tenemos que entrar a DD. O sea, ya que hicimos primero podemos darle UCS y darle objeto y puede ser que no cambie. O sea, que seleccionemos algo y no nos haga esa rotación. Tendríamos que entrar aquí a DDUCS, ir aquí a Settings y asegurarnos que todos estén activos. Aquí en donde dice, sobre todo aquí dice UCS Icon Settings, le vamos a dar a todos que sí. Sobre todo el que dice aplicar a todos los viewports activos. Entonces, cada vez que yo cambie ahora de DDUCS, ya lo actualiza, ¿no? Entonces, esa también puede ser otra manera de... Mira, aquí, por ejemplo, ya está como al revés, ¿no? Pues porque está dibujando esta calle de aquí. Entonces, también nos puede servir, por ejemplo, si tuviéramos, no sé, pues a veces algún proyecto que está en diagonal, por ejemplo, que tuviéramos un terreno que venga con alguna diagonal y no sé, pues el proyecto estuviera así, podemos usar este comando de primero darle DDUCS, dar aquí en settings, ponerle aquí que este lo desactiva cada vez, pero sobre todo este que dice cambia el plano cuando el UCS está cambiado y aquí no. No sé por qué este lo desactiva cada vez, ¿no? Pero bueno, lo importante es que sí lo realice. Entonces, por ejemplo, acá podemos dar UCS y darle aquí objeto. Nos aparece esta previsualización de cómo va a ser XY. Por eso les digo que es importante cómo lo dibujemos, ¿no? Entonces, de esa manera ya pone el UCS en una inclinación. Podemos dibujar aquí de manera ortogonal si es que lo necesitamos. Y si quisiéramos alinearnos, pues nada más necesitamos volver a poner UCS, objeto, cambiar la alineación, por ejemplo, ahí sería XY, y de esa manera ya podemos dibujar a las distintas orientaciones que sea necesario, ¿no? Entonces ese también a veces es uno que utilizo y funciona bien, ¿no? Entonces ya vimos como
este que es como el de referencias externas, el que estamos viendo acá, que fue de referencias externas, y ya vimos el de DDUCS, ¿sale? Entonces serían esos dos que podríamos utilizar para hacer alzados y cortes. Bueno, muy bien, pues pensamos que ya hayamos terminado de dibujar nuestras fachadas y nuestros cortes, como tenemos acá, con cualquiera de los dos métodos. Y pues ahora nada más faltaría asignar las calidades de línea, ¿no? De las que tanto hemos estado ahí platicando. Bueno, aquí tengo dividido ya el dibujo de la fachada y en este caso aquí la sombra, ¿no? De este lado. Bueno, pensemos o nuevamente aquí lo que hicimos fue nada más esta tablita es para revisar el tema de las calidades. Yo lo voy a hacer por el método que les comentaba aquí de utilizar eh, estilos de impresión y colores, ¿no? Esto es solo un preliminar porque todavía nos falta ver la configuración del layout. Pero bueno, para repasarlo, ¿no? Entonces, bueno, aquí la cuestión sería seleccionar, voy a hacer un ejemplo, o sea, tenemos como diferentes calidades de línea. Entonces, aquí para mostrar a cada una de las líneas le fui dando directamente desde las propiedades, PR, recordar, y le fui asignando colores, ¿no? Seleccionar color, color 1, ahí está color 2, color 3, color 4, así hasta el 10, ¿no? Entonces fui haciendo, a cada uno le voy a asignar diferentes calidades, como ya sabemos que es desde la parte de impresión, seleccionar el estilo de impresión que vamos a ocupar, que en este caso va a ser monochrome, y hablar aquí los plot styles. Entonces me voy a guiar con esta tablita, ¿no? Entonces aquí en color 1 es line weight es 00, ¿no? Color 2, el line weight es 0.5, color 3 sería 0.9 y así sucesivamente, ¿no? Color 4 sería el siguiente que sería punto 1, color 5 sería punto 13, color 6 sería punto 15, color el 7, ¿no? Color 7 sería punto 18, color 8 sería punto 20 y color 9 sería punto 25 y color 10 sería, por ejemplo, punto 30. Vamos a dejarlo ahí, pueden hacerlo con todos los que quieran, ¿no? Te le dan save and close y ahora sí, por ejemplo, si hiciéramos aquí una prueba de calidades, nada más para imprimir ese pedacito que acabamos de configurar. Habrá que definir que sea AutoCAD DWG a PDF en nombre. Entonces, bueno, aquí ya nos aparece de esta manera, ¿no? Siendo que tenemos calidad más fina y va subiendo progresivamente, como lo estamos viendo acá, ¿no? Todo es en blanco y negro, efectivamente, pero tiene diferentes calidades de línea. Yo aquí lo hice una por una, o sea, pero no necesariamente tienen que ir así 00, 05, 09, o sea, pueden ir saltando. Por ejemplo, pueden tener la calidad 00, pues si es necesaria, ¿no? Pero si quizá la siguiente puede ser 09, la siguiente 13, la siguiente punto 18, la siguiente punto 25 y así, para que no tengan que hacer, o sea, todas, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí hay muy poquita variación, ¿no? Pero sí la hay, como lo estamos viendo. O sea, este 00, este 005, luego sería 09, luego 010, 013. O sea, entre el punto 9 y punto 10, pues casi, punto 09 y punto 1, pues casi no va a haber variación, ¿no? Pero, por ejemplo, ya aquí sí es un poco más amplio, ¿no? Entonces, bueno, basado en esto, ya nada más habría que asignar, por ejemplo, calidades. Con esto mismo pueden dar incluso match properties. Seleccionar, ya saben, lo que está más al frente es lo que va primero, ¿no? Aquí quizá habría que mostrarles el proyecto, pero bueno, los volúmenes que están más al frente sería este, que está aquí, ese es el que tendría mayor, bueno, lo que está más al frente sería la parte del, como una especie de arco que tiene este proyecto, ¿no? Entonces ahí le voy a dar la mayor calidad de línea, y luego para atrás, ¿no? Sería, pues quizá la siguiente sería
podríamos pensar en un punto 20 quizá. Este sería, y yo creo que cercano a ese podría ser quizá este, aquí que sería punto 15, y luego hacia atrás, ¿no? Por ejemplo sería, pues no sé, quizá punto 10, vamos a ver cómo se ve. Y ya lo que está aquí de fondo, pues podríamos pensar en una calidad de línea más suave, ¿no? Por ejemplo, quizá la calidad 00, ¿no? Entonces todo esto quizá ya podría tener las puertas y calidad 00, y quizá este pedacito de muro sí tendría esta misma calidad, ¿no? Y en ese caso, pues podríamos poner quizá este muro también en una calidad parecida, ¿no? Aquí se parece el 1 y el 10, pero bueno, son distintas calidades. Y lo mismo aquí con el 0, pues sería calidad de línea 0, serían las escalas y la vegetación. Ahí tendríamos que entrar a el editor de bloque edit, y en el editor de bloque tenemos que entrar al árbol o a la escala humana. Aquí seleccionar que todo esto queríamos que en propiedades estuviera, si queremos que sea 00, pues va a ser el color 1, ¿no? Entonces le vamos a guardar. Lo mismo aquí con el árbol, ¿no? Block edit. El árbol, lo mismo. Entramos al editor de bloques, seleccionamos, lo cambiamos de color. Y listo. Y bueno, por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer para que aquí el gris fuera más claro? Pues vamos a tomar aquí como ejemplo, voy a tomar este de aquí, nada más como para que quede ahí igual de claro. Y aquí le voy a poner, por ejemplo, que fuera la sombra, ¿no? Para la sombra, más bien lo que voy a ocupar es un tema que se llama sombra. Para la sombra, por ejemplo, voy a ocupar un tema que se llama screening, que vamos a ver. ¿Qué es el screening? Pues el screening es lo mismo cuando imprimimos y nos vamos aquí al estilo de impresión. Podemos configurar. Aquí viene un valor que se llama precisamente screening, ¿no? Y screening es como si, por ejemplo, no sé, un plotter, si tuviera el 100%, pues voy a imprimir el 100% de tinta. Pero si tiene un screening de 70, de 50, de 30, es como la intensidad, ¿no? Entonces, si tenés 70 de screening, pues vas a imprimir solo al 70% de intensidad, ¿no? Entonces, por ahí va el tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, si fuera la sombra, aquí le voy a dar cancelar. Nada más verificar ahí si está bien. Aquí lo que voy a hacer es que en este caso, lo voy a poner aquí para que ustedes lo vean. Le voy a poner screening al 100%. Y luego así vamos a poner nada más algunos, por ejemplo al 70, al 50. Vamos a hacer, no todos, ¿no? Pero pensemos que este fuera screening al, no sé, 75%. Luego vamos a ir aquí a un 50. Y luego vamos a ir aquí a un 25, ¿no? Y a 0 pues no se vería, ¿no? Entonces aquí voy a ocupar unos colores, habíamos quedado en el 10, entonces este lo voy a poner, me voy a saltar, voy a ocupar aquí el color, por ejemplo ahí le voy a poner color 20, este lo voy a poner color 21, este lo voy a poner color 22, y este lo voy a poner color 23. Aquí lo que voy a hacer más bien sería lo voy a hacer más bien con un hatch.
para que ustedes vean la diferencia, ¿no? Entonces simplemente voy a copiar las propiedades y después lo voy a asignar precisamente los diferentes valores de screening, ¿no? Bueno, las líneas lo voy a dejar así. Y bueno, entonces ahora sí cuando mandamos aquí a la configuración, acuérdense que fue 20, 20, 21, igual se lo podemos poner para que no nos confundamos. El tema de los colores, para que este fue el color 20, este fue el color 21, 22, y 23. Sale, perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer igual control print, control P, estilos de impresión, y voy a ir al color voy al color 20, le voy a dar screening 100, está bien. El color 21 le voy a dar screening 75, color 22 le voy a dar screening 50 y el color 23 le voy a dar screening 25. Save and close, y vamos a mandar una prueba de impresión. Aquí sería DWG a PDF, window, lo centramos, le ponemos que sea portrait o landscape, está igual, y entonces esto es lo que genera, ¿no? Al 100% se ve negro absoluto, al 75% pues es el 75% del negro, el 50% el 23%, entonces podemos mezclar tanto calidades de línea, o sea, un objeto puede tener la misma calidad de línea, pero diferente screening, entonces va a haber diferente intensidad. Vamos a hacer una prueba nada más para que lo vean. Del color 20 al 23, para que sea mucho la calidad de línea, yo le voy a poner que tenga una calidad de línea muy gruesa, de 2 por ejemplo, pero vean cómo se ve diferentes intensidades, ¿no? O sea, es la misma calidad de línea, pero visualmente tiene diferente peso, ¿no? Entonces, bueno, esa también sería importante. Yo voy a regresar aquí a mis del 20 al 23. Realmente no necesito que tenga otra calidad de línea. Le voy a poner que tenga la calidad de línea que viene del objeto, ¿no? Bueno, entonces, pues ahora sí, ¿esto para qué me sirve? Porque yo podría tomar la sombra, ¿no? O sea, ya tengo calidades de línea definida, pero la sombra también la puedo poner en screening. Le voy a dar que vaya hacia atrás. Hay que ver también el orden, ahora que hacemos la previsualización. Y aquí, por ejemplo, podríamos este hatch, pues quizá aquí sí necesitamos el screening al 100%. Entonces, bueno, ahora sí puedo mandar una prueba de impresión. Vamos a poner que sea landscape, le vamos a poner centrada y con esta visualización. Entonces ya tendríamos algo como esto, ¿no? Tenemos el árbol con una calidad de línea. Incluso podríamos decirle que al árbol, que la escala humana y el árbol tengan una calidad de línea todavía menor, ¿no? O sea, bueno, que tengan la misma calidad de línea, que es 0,0, pero que tengan un screening menor, entonces tendrían menor peso visual, ¿no? Y entonces con eso logro calidades de línea, que es el primer plano, este arco es como lo que está más enfrente, lo que sigue de calidad de línea es este volumen que está por detrás, tiene una sombra que es más tenue, y tenemos la siguiente calidad de línea que es este cubo que aparece aquí, y luego tendríamos finalmente la última calidad de línea que es esta que aparece atrás. Tenemos 4 calidades de línea distintas y otra calidad de línea para puertas, por ejemplo, y la sombra, ¿no? Que tiene un screening del 25%.
Entonces de esa manera podemos generar las calidades de línea en las fachadas, ¿no? Esto lo vamos a ver todavía más adelante en el layout, pero bueno, básicamente va a ser lo mismo ya aplicado en el plano general. Entonces si ustedes quieren ir aplicando o generando sus propios códigos de impresión, pues también estaría bien. Entonces bueno, hasta aquí dejamos este video. Habría que aplicar esto para las fachadas, para sus cortes, y prácticamente con eso ya tendríamos para terminar el plano arquitectónico. Muy bien, pues hasta aquí este video. Muchas gracias.